Head of Data Science Research in Ravenpack, con el que hoy vamos a conocer cómo Ravenpack está utilizando la inteligencia artificial generativa para mejorar las estrategias dentro del sector financiero. En los 30 minutos que tenemos por delante, vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando el mundo de la inteligencia artificial hasta el día de hoy. Y vamos a ver por qué los datos son fundamentales para la diferenciación de vuestro negocio. Luego, de la mano de Ricard, vamos a conocer a Ravenpack, vamos a ver cómo se está utilizando la inteligencia artificial generativa dentro del mundo de las finanzas y, por último, vamos a ver cómo Ravenpack ha hecho fine-tuning de sus modelos para mejorar las analíticas dentro del sector financiero. En estos últimos años, todos hemos podido ver cómo ha evolucionado la inteligencia artificial con la utilización del Machine Learning, Deep Learning, hasta que hemos llegado a la IA generativa, ¿no? Donde esta tecnología nos permite generar nuevo contenido, como pueden ser texto, código, imágenes o vídeo, utilizando técnicas avanzadas de Deep Learning. Pero, ¿cuál es el motor de la inteligencia artificial generativa? Son los modelos fundacionales. Estos sistemas que se entrenan con una cantidad muy grande de datos de múltiples contextos y que luego, pues, a través de toda esta información que han aprendido, nos permiten generar distinto contenido. Estos modelos son la base sobre la que construimos las aplicaciones o sobre las que luego realizamos customizaciones para que se adapten a algún negocio o alguna industria específica, como en este caso a la industria financiera. ¿Y cuál es la evolución que hemos visto en estos últimos años? ¿La habéis visto vosotros? En el 2023 se empezó a hablar prácticamente en todas las conversaciones, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa, y las empresas pues empezaron a aprender sobre ella y a estudiar sobre todo cómo se le puede sacar el máximo partido para utilizarla dentro de su negocio. Y con ello las empresas lo que empezaron es a experimentar, a realizar pruebas de concepto para ver cómo se podía integrar dentro de sus aplicaciones, sacar nuevos servicios, etc. ¿Qué es lo que ha pasado este 2024? Por supuesto, sigue habiendo pruebas de concepto, surgen nuevas ideas, pero estamos viendo y estamos trabajando con muchas empresas que ya están sacando servicios con inteligencia artificial generativa en producción, los están sacando al mercado. Y aquí surgen nuevos tipos de conversaciones, nuevos tipos de retos. ¿Cómo administramos estas soluciones? ¿Cómo las optimizamos? ¿Cómo conseguimos mejorar su rendimiento, latencias, coste, escalabilidad? Y algo que hemos visto con estas empresas que tienen sus soluciones en producción, que hacen fine-tuning, etcétera, es que la selección de los modelos fundacionales no es la única conversación y discusión que se tiene, porque si queremos sacar el máximo partido y aprovechar al máximo el potencial de la IA generativa, hay que usar los datos que vosotros tenéis, que vuestros negocios tienen. Y lo que surge es una capa de almacenamiento, de bases de datos, de analítica, de gobernanza, que son fundamentales para que saquéis el máximo partido a esta tecnología. Los datos que vosotros tenéis de vuestra industria, vuestro negocio, son lo que os va a permitir diferenciaros de vuestra competencia. Los modelos fundacionales los puede utilizar cualquier empresa, pero solo vosotros con vuestros datos podéis aportar este valor diferencial alimentando estas inteligencias artificiales. ¿Y cómo mejoramos este rendimiento? ¿Cómo aumentamos las capacidades con ese valor que tenéis con vuestros datos? Pues con diferentes técnicas, con diferentes patrones de arquitectura. Por comentar algunos de más sencillos a más avanzados, por ejemplo, tenemos el RAG, Retrieval Augmented Generation, Fine Tuning, del que nos va a hablar hoy Ricard, o por ejemplo
Continued Pre-Training. Dentro de AWS disponéis de un stack tecnológico para que desarrolléis vuestros servicios, vuestras funcionalidades de inteligencia artificial generativa. Por comentarlas por encima, tenéis desde aplicaciones finales como Amazon Q, un asistente virtual para vuestro desarrollo, para vuestro negocio. Podéis utilizar Bedrock, donde directamente podéis utilizar estos modelos fundacionales a través de APIs, o una capa de infraestructura preparada para este tipo de cargas de trabajo en caso de que necesitéis una mayor customización. Por mencionar uno de ellos, voy a hablaros de SageMaker, que es la herramienta, el servicio que ha utilizado Ravenpack, su equipo de Data Science, de Machine Learning Engineers, para experimentar, para hacer fine-tuning y desplegar sus modelos en producción. Dentro de esta herramienta tenéis la selección más amplia de modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Ricard para que nos hable de Ravenpack y cómo han hecho fine-tuning de estos modelos con SageMaker. Gracias, Julián. ¿Me oye todo el mundo? Perfecto. Pues, como ha dicho Julián, yo trabajo en Ravenpack, pero antes, bueno, gracias a todos por llegar al final de la sala, porque está un poquito lejos. Tenemos más gente que al lado, estoy muy contento. Ravenpack es una empresa que está basada en Marbella, pero que de hecho es reconocida mundialmente en el campo de finanzas. Tenemos oficinas también en Nueva York, que es básicamente el centro de finanzas más grande del mundo. Lo que Ravenpack hace, si alguno de vosotros es cliente, seguro que lo sabe porque os está yendo muy bien. Lo que hace Ravenpack es proveer datos a los inversores más sofisticados y más exitosos del mundo. Lo que hacemos es especializado en el análisis de datos y básicamente hemos estado trabajando con esto más de 20 años, mucho antes de que estos modelos de Gen AI aparecieran. Ya hacíamos NLP, ya trabajamos con texto y producíamos analíticas. En nuestros procesos analizamos cada día millones de documentos de los que generamos datos que proporcionamos a nuestros clientes, por ejemplo, sentimiento, relevancia, y ellos utilizan estos datos para tomar sus decisiones. Si lo hacemos bien, y lo hacemos, ganan dinero al hacer inversiones, y por eso llevamos más de 20 años en el campo. La forma en la que eso funciona es básicamente un proceso como esto. Coleccionar datos, normalizar datos. Tenemos datos que provienen de noticias, de blog posts, transcripciones de earnings calls, de ofertas de trabajo, de muchos más sitios. Los normalizamos, extraemos el texto, hacemos detección de entidades. Tenemos millones de entidades, como pueden ser compañías, pero también personas, lugares, commodities, etc. Después de detectar entidades, detectamos tópicos en estos artículos, en estos documentos, para dar un contexto, un significado a lo que está sucediendo. Después generamos unas analíticas, que son básicamente números que describen estos tópicos o estas detecciones, y proveemos esas analíticas directamente de forma estructurada para que nuestros clientes puedan utilizarlas de forma automática en sus algoritmos. Esta ha sido la forma tradicional de vender nuestros datos, de proveer datos, pero recientemente, con todo el boom de language models, ahora todo el mundo también se interesa por poder hacer cosas más adaptables a su estilo. Por ejemplo, también recientemente hemos estado proveyendo lo que serían el texto de estos documentos, de estas analíticas, de la forma que Ravenpack lo ha venido consumiendo muchos años ya, de forma normalizada, para que muy fácilmente puedan ellos entrenar sus propios modelos, por ejemplo. Además, también proporcionamos, por ejemplo, los embeddings, que sería la forma en la que este texto se condensa numéricamente para que el ordenador entienda el significado de lo que está diciendo. Además, no nos hemos quedado aquí, también estamos expandiendo nuestra oferta a lo que serían las máquinas de búsqueda y descubrimiento, de forma que también ofrecemos a clientes
servicios de API con los que pueden hacer búsquedas en real time de estos textos, de estos documentos, o también desde una app o desde una web pueden hacer la búsqueda de forma conversacional también con un chatbot. ¿Por qué están usando estos chatbots? ¿Por qué se están usando estos LLMs, estos Large Language Models, estos lenguajes, esos modelos de lenguaje? Pues puntos que especialmente importantes en finanzas, pero son aplicables a todos los campos. Son accesibles. No necesitas una tesis doctoral para poder utilizar modelos de lenguaje. Es un modelo que te permite interaccionar de forma conversacional y de los que puedes, además, customizar o adaptar a muchos diferentes casos de uso, simplemente cambiando la forma en la que interaccionas con ellos. Y además son rápidos, cosa muy importante en finanzas, porque quiero reaccionar deprisa a lo que está sucediendo. Obviamente no son tan rápidos como los procesos que Ravenpack tiene para generar analíticas con millones de documentos, pero estos modelos permiten acceder a información detallada de un documento en segundos sin tener que leerlos. Otros puntos en los que me gustaría resaltar donde los language models en finanzas tienen problemas, porque no todo es perfecto, siempre hay puntos en los que hay que ir con cuidado. Por ejemplo, consistencia. En finanzas es muy importante que si hoy tengo un input y genero un output, mañana ese mismo input me generará el mismo output. Y esto es complicado con modelos, por ejemplo, proprietary models, donde no puedes controlar qué es el modelo en sí, porque el día de mañana igual deciden cambiarlo y tienes que completamente cambiar tu proceso en producción. También es importante tener consistencia cronológica en el tiempo, es lo que se llama point in time. Si hoy entreno un modelo, lo puedo usar mañana, pero este modelo no lo puedo usar ayer. Y en finanzas, cuando uno quiere invertir, quiere saber si ese modelo ha funcionado a lo largo del tiempo, por tanto tiene que mirar hacia el pasado. Por lo que un modelo de lenguaje que se ha entrenado hoy, probablemente podría tener información futura si lo aplico en el pasado, y es algo que hay que tener muy en cuenta. Especialización también es importante. Los modelos fundacionales son muy genéricos, pero no necesariamente los mejores en tareas específicas. Por lo tanto, es importante que los adaptemos de alguna forma. Y otra cosa muy conocida también en las LLMs es que hacen alucinaciones, o más bien son modelos generativos, por tanto, lo único que en verdad están diseñados para hacer es crear contenido, y no es obvio que ese contenido sea cierto o no. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado con lo que es el resultado final. Paso ahora a lo que es el caso de uso, que será lo más interesante, espero, de la charla hoy. Por supuesto, habría muchas otras cosas que podemos hablar de LLMs, podemos discutir fuera de la sala en cualquier momento. El caso de uso que estamos utilizando en Ravenpack, además de otros obviamente, es utilizar LLMs para hacer resúmenes. Es una de las utilidades donde hay menos problemas de los que he discutido antes, porque básicamente es simplemente una forma de comprimir información. ¿Cómo hemos utilizado tradicionalmente sentimiento, analíticas de sentimiento? Para agregar sentimiento desde varias fuentes de información, lo más común tradicionalmente es que calculas el sentimiento de las partes y vas agregando, por ejemplo, con una media. Pero claro, ahí significa que estás perdiendo mucha información, porque del texto pasas a un solo número. ¿Cómo detectas si hay partes repetidas? Igual no quieres considerar el mismo documento dos veces si están diciendo lo mismo. ¿O cómo detectas si hay algo más relevante que otro? ¿O si hay alguna interacción entre información en un documento y otro? Obviamente, con un sentimiento no puedes saber cómo esto funcionaría. Ravenpack ha estado diseñando durante años otras analíticas que te ayudan a paliar este problema. Por ejemplo, sería novedad o relevancia, que te ayudaría a decidir si algún documento que está repetido o no. Pero estos tienen sus limitaciones. Y aquí es donde viene el LLM. De hecho, usar un resumen te ayuda para que en lugar de comprimir todo a un simple número, comprimes texto a texto. Por tanto, tienes mucha más información de lo que cabería en un vector de datos. Y de esta forma, de hecho, ayuda a quitar contenido que es redundante, ayuda a poner solo en ese resumen lo que es más importante, o ayuda también a que haya un texto coherente que integra toda la información que proviene de diferentes sitios.
El proceso es bastante simple, es como lo que he explicado antes. Tenemos un feed, hacemos colección, creamos las analíticas, extraemos el contenido relevante, para este caso compañías, porque voy a poner un ejemplo donde creamos resúmenes diarios para noticias de compañías, hacemos el resumen diario de ese contenido y generamos el sentimiento del resumen, no generar sentimiento de las partes, sino del resumen final. El proceso sería como esto, tendríamos varias noticias, pasamos al LLM, conseguimos un resumen bastante coherente y sacamos un sentimiento. Esto lo repetimos para muchas compañías, en este caso las 1000 compañías más grandes en el mercado de Estados Unidos. Compramos y vendemos basado en ese sentimiento y obtenemos resultados mejorados de lo que sería lo que tradicionalmente hacíamos en uno de los casos de uso, agregando sentimiento a nivel granular. ¿Qué pasa? Que aquí lo que he enseñado es con un proprietary model, lo que queremos es ponerlo en producción, y para eso hemos usado el SageMaker para utilizar modelos open source. Lo que nos dimos cuenta es que este modelo open source, de hecho, aunque haga un resumen bastante bueno, hace resúmenes mucho más largos. Si miras la distribución, los resúmenes del Mistral, que es un open source que hemos utilizado, son mucho más largos que lo del proprietary model, y eso impactaba resultados. Intentamos solucionarlo con prompt engineering, pero al final la solución en la que era más obvio para obtener los resultados que queríamos era hacer fine-tuning, es decir, reentrenar ese modelo con los resultados, resúmenes que vienen del modelo proprietary model, para que haga algo similar. Y eso es lo que obtuvimos. De hecho, si miras cómo pasa el modelo después del fine-tuning, pues está haciendo resúmenes que son muy similares a los que queremos que haga. Y con eso, de hecho, recuperamos el resultado. Obtendríamos así, pues mirando a esta curva, que es simplemente las ganancias que tendrías a lo largo del tiempo al comprar y vender, obtenemos con la línea verde, sería un resultado muy similar al proprietary model, mientras el que era el original no era tan bueno. Para concluir, pues, utilizamos la tecnología de Ravenpack para extraer el contenido para las noticias sistemáticamente. Usamos el LLM para hacer un resumen de estas noticias, para condensarlo todo en una versión de texto reducido. Hacemos inferencia de sentimiento con modelos de Ravenpack de este resumen. Y luego, muy importante también, tenemos ahora control absoluto de ese modelo, porque tenemos los pesos, tenemos un modelo que está customizado a nuestros datos, que podemos poner en producción con esa habilidad de hacer resúmenes que va muy bien para nuestro caso de uso. Y con esto te paso otra vez la palabra. Muchas gracias, Ricard. Para ir concluyendo esta sesión, si queréis conocer otros casos de uso dentro del sector financiero o dentro de otras industrias, que sepáis que dentro del AI Explorer de AWS podéis consultar distintos tipos de casos de uso para múltiples industrias, para la financiera y por supuesto para otro tipo de industrias. Y en caso de que queráis mejorar vuestras habilidades técnicas, ya sea de inteligencia artificial, de networking, bases de datos, dentro del Skill Builder podéis realizar cursos digitales, tenéis laboratorios totalmente hands-on para desarrollar vuestras habilidades y también para prepararos para certificaciones. Y por último, lo último que os vamos a pedir es que, por favor, desde la aplicación de AWS Events, completéis el survey de esta sesión para tener feedback y poder mejorar en futuros eventos. Y muchísimas gracias a Ricard y a Ravenpack por haber estado hoy aquí y, por supuesto, a vosotros por vuestra atención. Muchísimas gracias.